guía nuestro camino y cada día Él nos habla a través de su palabra. Así que hoy vamos a seguir escuchando acerca de la palabra del Señor y vamos a pedirle a Él que nos guíe. Amén. Dice, Él es lámpara a nuestros pies, Él guía nuestros pasos. Así que cerramos nuestros ojos ahí donde estamos y le pedimos a nuestro Señor, amado Cristo, te pedimos, Padre, que tú seas, bendito Dios, hablando a nuestra vida de manera directa, Señor. Padre, tu palabra es como espada que penetra en lo más profundo, hasta lo más hondo de los tuétanos. Que tu amor y tu misericordia nos alumbre, Dios, y que siempre podamos verte, Cristo, en tu palabra obrando en nuestra vida, Señor. Amén y amén. Bueno, te voy a pedir en este día que te ubiques en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Ok. Todos tienen una pequeña pitita en su Biblia. Antes habían esas pitas características de la palabra, en la cual colocabas y lo dejabas ahí porque ibas a regresar a ese punto. ¿Sí? Bueno, esa ancla te pido que la pongas hoy día ahí, porque vamos siempre a retornar a ese punto. Y es interesante lo que hablaremos el día de hoy, como toda la palabra del Señor. El título tiene también por muchas veces ser un poquito controversial en algunas vertientes, en algunas doctrinas. Hablaremos del profeta, su definición y su función, como tal, bíblicamente lo menciona. La palabra de Dios nos estipula dones, ¿verdad? Creo que hemos estudiado también parte de ellos como congregación, como iglesia, y habla también de llamados específicos, a su vez concretos, que son de beneficio unánime para la iglesia del Señor. Habla de 5 ministerios en el libro de Efesios, pero hay 2 palabras dentro del libro de Efesios cuando menciona acerca de estos dones y ministerios que se desarrollan. Y quisiera que lo veamos juntos. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, dice, y Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero de aquí de mencionar a los dones y el trabajo ministerial que se hace con cada uno de ellos, dice el propósito de cada uno de ellos, que es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Al inicio toma una palabra que es Él mismo constituyó. Cuando dice Él mismo constituyó, no se refiere a absolutamente nada humano, no se refiere a un razonamiento o a una posición por merecimientos. Lo que Él dice es que Él mismo, ¿quién Él mismo? Dios mismo. Constituyó, Él tomó, entendía que el pueblo necesitaba en cuanto Él dispuso que se haga todo conforme a Él lo quería. ¿Cuántos entendemos que Dios cuando hace algo es porque tiene un propósito importante? Y Él tenía el propósito importante con cada uno de estos ministerios, con cada uno de estos dones. Pero lo segundo que dice es a fin de perfeccionar. Y cuando habla a fin de perfeccionar, ¿de quién está hablando? Gira a la derecha, otra vez. Gira a tu derecha, gira a tu izquierda. Ok, de tu hermano te está hablando. A fin de perfeccionar a los santos del Señor. Quiere decir que quitamos todo nivel de propiedad del ministerio de nosotros y entendemos que el ministerio es ¿de quién? De Cristo. ¿En beneficio de quién? Del pueblo de Dios, de los santos del Señor. Quiere decir que con cada don mencionado, Él quería hacer la voluntad en cada uno de ellos. Pero la segunda palabra que menciona
luego de decir apóstoles, dice profetas. Y el término profeta, muchas veces este término por delimitación cultural, por formas de pensamientos, por escrituras incluso sacadas de contexto, a lo que nos arroja es a una cultura de personas videntes, de tener la capacidad de poder ver más allá. Yo recuerdo de muy pequeño, siempre en su momento, en otro lugar, en otra congregación, decían, va a venir un profeta. Entonces yo soñaba y dormía pensando que ese profeta me iba a llamar adelante y me iba a decir, hey, tú, Ayrton, Dios va a hacer esto contigo. Y muchas veces lo soñaba, lo deseaba. Incluso me acuerdo que cuando venía tal persona, estaba al frente y hablaba uno y hablaba otro, yo decía, ¿en qué momento me llama a mí? Ok, me pongo más adelante. De repente por ahí que me ve de niño y dice, wow, un niño está adelante. Tú vas a hacer esto. Porque simplemente yo estaba viendo o analizando lo que Dios quería hablarme a mí como niño, de repente, incluso en adolescente y ya de joven también, porque yo quería saber qué iba a ser de mí, quién iba a ser yo. Pero sabes una cosa, hermano, y sé que lo que el mensaje de hoy va a darnos es una luz de entender que no hay mayor palabra profética que la escritura del Señor. Que no hay nada de lo cual tú no puedas saber de lo que Dios quiere para ti que no esté en su escritura. Pero claro, necesita de hombres que hablen de ella. Necesitan de hombres que hablen de tal mensaje. Y la palabra profeta bíblicamente tiene por connotación de el que hace ver o aclarar las cosas de Dios. El que hace ver o aclarar las cosas de Dios. Y muchas veces se ha confundido esta palabra profeta con el don de ciencia, que es algo que no tocaré el día de hoy, pero sí entendiendo lo que muchas veces podemos ver mediante la escritura o mediante también el trabajo de Dios en la vida, en los profetas, es que es dable que un profeta pueda tener un don de ciencia. Pero no es necesario de que siempre que se use la palabra profecía tenga que hablarse del don de ciencia. Por ejemplo, hoy cuando yo te estoy hablando de la palabra, estoy profetizando de la palabra del Señor, explicándote la escritura, hablando de ella, siendo claros en la escritura con la finalidad que tiene. Así que el día de hoy esta palabra, hermano, te tiene que hacer crecer también en el Señor. En el Antiguo Testamento, usualmente, habían hombres, no sé cuántos han podido ver la multitud de textos en las que habla de los profetas del Señor. Son israelitas del pueblo de Dios que fueron comisionados bajo la alianza de Dios con su pueblo, con confianza y lealtad solo a Dios. Y cuando yo leía este escrito, esta síntesis, decía, ¿por qué es que con confianza y lealtad solo a Dios? ¿Qué pasaba si un profeta tenía mucha lealtad con un rey? O con una autoridad, o de repente con su mismo amigo, o con su compañero, o con quien estaba a su costado. ¿Ustedes creen que hubieran podido decir palabra exhortativa en contra de ellos? No, porque quizás los lazos de amistad o el ferviente amor solamente por la persona hubiera hecho que se callen. Pero estos hombres fueron leales a Dios y la confianza plena la tenían en el Señor. Por ejemplo, vemos el caso de Isaías, ¿no? Y buscando una síntesis, porque Isaías es muy grande como para poder mencionarlo dentro de todas las palabras que tiene en la Escritura,
Habla y se le conoce como un merecido profeta, evangelista, puesto y proporcionando él siempre una palabra de aliento. Y dice que es por sobre todas las cosas que Isaías presenta al Señor como el que lo inspiró para que profetizara en la calidad de santo. Hablaba acerca del universo y las órdenes de las palabras que él tenía para mostrar del evangelio del Señor, que en ese tiempo evidentemente era para poder seguir la doctrina correcta de parte del Señor y también la voluntad de Él. Hacía un énfasis especial Isaías en la doctrina de Dios, en la omnipotencia y en el amor redentor de Cristo. Se oponía a los dioses imaginarios de los paganos. Dios le revelaba el verdadero sentido de Cristo, de Dios, soberano creador del universo y diversos tipos de acontecimientos. Quiere decir que Isaías era alguien elegido por Dios para poder dar anuncios no solamente presentes, sino también venideros. Pero ¿qué de provecho habría mañana más tarde con lo que él anunciaría? ¿Sería beneficioso para el pueblo de Dios conocer las promesas que daba el profeta Isaías? ¿Lo que él profetizaba o lo que él hablaba? Sí, fue de provecho para el pueblo de Dios. Y algo que él tenía es que no tenía temor de ser despreciado o perseguido por causa de lo que anunciaba. Hoy en día, en el Nuevo Testamento y parte de lo que nosotros seguimos, habla del profeta que anuncia la verdad de la palabra de Dios de forma clara y transparente. Denuncia directamente el mal, el pecado, advierte de sus consecuencias y proclama la justicia de Dios para edificación y rescate de los oyentes. Profetizamos cuando hablamos con claridad de un mensaje basado en la sana doctrina. Y he ahí un abismo grande. Porque cuando hablamos de hablar con claridad el mensaje, quiere decir que tomamos de la palabra del Señor para poder nosotros profetizar acerca de ella. Evidentemente no teniendo temor, porque sabemos de quién proviene, sabremos de quién es la fuente y que está basado en la sana doctrina del Señor. Pero siempre que hay verdaderos, siempre hay falsos. Y una característica de ello, si hablamos de los falsos profetas, muchas veces es alguien que finge tener dones diversos y cualidades proféticas, sin poseerlo realmente. Y esto es interesante, ¿en qué punto? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿cuántos pueden sentir seguridad en su corazón? Saber de que cuando Cristo nos manda un mensaje a través de su escritura, yo puedo relacionar y decir, Cristo se preocupa por mí, se preocupa por su evangelio, se preocupa porque yo tenga la santidad necesaria, porque yo lo mire como Él es. Pero cuando viene alguien o cuando vienen varios y trastocan ese principio, lo que genera es que muchas veces el interés del pueblo ya no se vuelve hacia Dios. El interés del pueblo ya no está en cuánto Dios me puede edificar a mí, sino en cuánto Dios me puede prometer a mí, en cuánto Dios me puede cumplir a mí, en cuánto Dios puede darme tantos beneficios. Hay algo interesante que dice Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 23. Hermano, es un poquito largo, ¿sí? Pero déjame que leamos esto. Dice, guardaos de los falsos. Estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿verdad? De los falsos profetas. ¿Hay falsos? Sí. Que vienen a vosotros con vestidos de ¿qué? O sea, no identificables. ¿Cierto?
¿Cuántos han visto Misión Imposible? ¿Han visto la película Misión Imposible? Bueno, tiene como 20, creo, ¿no? Pero hay algo característico en esta película. No sé si han visto, pero a mí me sorprendía cada vez que Tom Cruise se ponía una máscara y parecía que era su rostro. Y siempre al final del episodio él se terminaba sacando la máscara, pero en realidad hasta yo me confundía en la película. Y yo decía, wow, pero ¿cómo? ¿Por qué él hace esto, el personaje primero? Y al final de cuentas no era el personaje. Me engañaba. ¿Cuántas veces con palabras bonitas o con palabras de promesas o con palabras en base a nuestro sufrimiento o a nuestros padecimientos vienen voces de supuestos profetas a hablarnos de promesas? Que si bien es cierto, la palabra del Señor está llena de promesas para sus hijos, pero hermano, es a consecuencia de nuestra vida en Cristo que nosotros gozamos de las promesas del Señor. Si no caminamos en Él, ¿cómo somos capaces de creer tantas promesas? O si no nos afirmamos en nuestros pasos con Él, ¿cómo podemos escuchar tantas cosas y creerlo? Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Y el lobo no te avisa. El lobo viene y agarra su presa. Por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos. No puede el buen árbol dar mal fruto, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que da buen fruto que no da fruto, es cortado y echado. Así que por sus frutos, que dice no todo, y es interesante algo, aquí en este punto, cuando te paras y te detienes a leerlo, estamos hablando de una persona falsa, estamos hablando de un profeta falso, estamos hablando de alguien que busca trastocar la mente del cristiano y cambiar la perspectiva de lo que es Cristo verdaderamente. Y es ahí donde sale esta palabra, donde dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de ¿qué? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está. ¿Qué es lo principal que busca Cristo de nosotros? Que hagamos la voluntad de Él. Por lo tanto, lo que un profeta puede exteriorizar, ¿qué tiene que buscar en nuestra vida? ¿Hacer la voluntad de quién? ¿Mía? ¿Mis viajes? ¿Mis carros? ¿Mis casas? ¿Mis anhelos? ¿O los anhelos de mi Padre? Que dice la Escritura que Él sabe lo que a mí me conviene. Que mis pensamientos no son sus pensamientos. Que mi forma de ver no son como Él me ve. Será echado al fuego, dice. Y muchos dirán en aquel día, ¿no? Yo me imagino a esos profetas llegando, diciendo, bueno, mi porción del cielo, ¿dónde está? ¿No? Y el Señor diciéndole, primero ellos preguntando, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en su nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Cuántos dones tú nos diste para hacerlo? Y entonces le declararé que nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y estoy seguro que esta parte, cuando dice hacedores de maldad, es porque esta maldad fue extendida a personas que creyeron y tomaron esto como cierto en sus vidas. Hay algo interesante.
Cuando la palabra del Señor menciona esta palabra, hacedores de maldad, y que la maldad fue extendida con los que lo escucharon o con los que lo siguieron, o quien tomaron esas palabras que pudieron ser muy beneficiosas hasta cierto punto, muchas veces nos predispone y nos dice, ok, a mí vino tal siervo y me expresó esto acerca de mí. Entonces yo tengo que apuntar a lo que él me ha dicho, ¿verdad? Por ejemplo, él vino y este profeta me dijo, tú vas a ser un gran maestro. Entonces yo apunté mi vida durante todos estos años, pueden pasar 5, 10, 15, 20 años, apunté mi vida a ser un gran maestro. Y estudié por aquí y estudié por allá. Pero de repente nunca has enseñado a nadie. Ni tampoco te interesa enseñarle a alguien. O de repente cuando ves a tu hermano no te preocupas de la edificación de tu hermano en conocimiento de la palabra. Pero sí quieres llegar a tener el título de maestro en la iglesia. Dime, muchas veces nuestros oídos pueden escuchar lo que nosotros queremos oír. Pero ¿sabes quién nunca falla, hermano? ¿Y sabes a quién tendríamos que recurrir para que nos confirme con su palabra, que es a lo que Él nos ha llamado? Es la palabra del Señor. ¿La lees? Porque si no la lees, créeme que cualquiera vendrá a engañarte. La leo a medias, entonces a medias también te engañarán. La leo completa, ok, hermano, entonces nadie te va a engañar. Porque Cristo te mostrará la voluntad que Él quiere con tu vida. No dependas de la palabra de un hombre, depende de la palabra de Cristo, que es lo que Él quiere de nosotros. Si veo cualidades para yo cumplir los dones que Él ha puesto en mí, amén. Gloria al Señor. Pero no necesito fingir de mis acciones delante del Señor. ¿Para qué, hermanos? Si no va a ser de manera natural. Seamos completamente sinceros delante del Señor con nuestros actos. Los títulos eclesiásticos no van a formar tu vida espiritual. Eres tú el encargado de trabajar en tu vida espiritual. Pasarán situaciones en el ministerio, amén. Sí. ¿Crecerás con ellas? Sí. Pero tu principal relación es con Cristo, tú a solas. Y es ahí donde Cristo moldeará tu vida y las situaciones que vivamos las moldearemos en el Señor, porque hay un corazón que está ferviente y apegado a Cristo. Pero cuando vivimos situaciones y no estamos aferrados al Señor, entonces nuestra vida, lo que brotará en ella, son resultados de la ausencia de lo que tenemos por dentro. La palabra de un profeta tiene que ser responsable, bíblica, y saber también lo que compromete ello. Porque puedes llevar a mucha gente al error. Porque puedes llevar a mucha gente a lo que no es correcto. Ahora sí, agarra tu pitita y coloca tu Biblia ahí. Y dice la palabra en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? 3 cosas importantes: edificación, exhortación y consolación. Notamos la procedencia y sus funciones dentro del cuerpo del Señor, direccionándola bajo 3 fundamentos importantes. Primero, la edificación. Hablábamos un poquito de la edificación la semana pasada, ¿recuerdan? De edificar.
Y el contexto bíblico de edificación es un proceso de crecimiento espiritual, de fortalecimiento en la comunidad de la fe, así como también lo que delimita como una construcción de una casa, decíamos, ¿no? Que la simiente es Cristo, las columnas están basadas bajo los principios de los apóstoles y nosotros estamos creciendo en ese fundamento. Pero la pregunta es, hoy en día, ¿los denominados profetas son edificadores verdaderamente? ¿Buscan edificar la vida del cristiano para su crecimiento en el Señor? ¿O solamente se puede ver que en vez de buscar el crecimiento espiritual, se transgiversa la función y el sinónimo de éxito hoy en día en una vida cristiana no es el crecimiento espiritual? Es cuánto puedas buscar de Cristo, ya no lo es. Ya no es cuánto tú puedes buscar de Cristo, cuánto tú puedes conocer a tu Padre. Ahora todo es en un aspecto económico, en un aspecto de posición. Bueno, ese hermano ha venido con tales beneficios económicos. Oye, qué bien le va al hermano. Gloria a Dios. Se ve que es un hombre íntegro. Se ve que camina, si no el Señor no lo bendiciera, ¿no? Amén, gloria a Dios. Y el hermano que viene a pie desde el primero o desde el paradero, ese hermano de repente no está orando, ¿no? Hermano, de repente no está consagrado al Señor, por eso el Señor no lo bendice. Por eso el Señor no le da. Por eso el Señor aprieta. Y aunque no lo creamos, eso tiene un fundamento muy profundo. Puede ser cultural, pero muchas veces es señalado por los conocimientos previos que tenemos del Evangelio. Porque vinieron personas a decir ese tipo de cosas o enseñar ese tipo de cosas. Cuando dice la palabra que Cristo andaba con los pobres, cuando dice que Cristo no le interesa tanto, porque sí hay una importancia de poder tener el aspecto material, hermano, para poder expandir el Evangelio del Señor. Pero eso no quiere decir de que Cristo vive mirando el bolsillo de los hermanos. Porque lo que Cristo mira es la edificación de tu corazón. ¿Sabes por qué? ¿Por qué mira primero eso? Porque el hombre que está edificando bien su corazón delante del Señor y su vida, no tendrá problema en decir, esto es de mi Dios. Esto es de mi Padre. No tendrá problema. No se verá inmerso en exigencias. Porque dirá, esto es de mi Dios y esto yo le doy a mi Dios. Pero hoy en día se ha trastocado eso. Y se ha cambiado. Incluso es acto de menosprecio para con otros. Por los mensajes que se ha llevado. Y algo interesante en la palabra de un profeta, de alguien que profetiza, es que las palabras brindadas serán para construcción, no para destrucción. Pero sí va a haber palabras que golpeen, ¿eh? Porque cuando uno construye, también dan sus buenos combazos, ¿o no? Sí, ¿verdad? Y al momento en que edifiquen, esos combazos van a doler. Por ejemplo, hay bases sólidas que hoy en día se escucha en diversos tipos de formas y de medios que pueden llegar a nuestros oídos, que ya no es con base sólida. Ya nos escuchan muchos hablando de la gracia de Dios, que así Él entregó su vida por nosotros, que Él nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito. Ya no se basan las prédicas tanto en eso. Ya no se basan las palabras proféticas en eso. Del pecado, del arrepentimiento, de vivir íntegros delante del Señor, de la palabra santidad. Los cambios profundos en el carácter
Tú que eras iracundo, ya no seas iracundo en el Señor. Es difícil hoy en día encontrar a gente que en el altar pueda testificar y profetizar delante de sus hermanos, a hablar directamente a la conducta del cristiano. Y muchas veces es por temor a que se vayan los hermanos. Y muchas veces el temor más que se vayan los hermanos es que se vaya el dinero que pueden dar los hermanos. O diferentes favores o beneficios que puedan obtener de los hermanos. Porque así piensa un falso profeta. Piensa en el beneficio y no piensa en lo que tú necesitas como edificación de tu vida. No te conforméis a este mundo. Cumplir la gran comisión. Lo que decía Orlando es verdad. Cada vez se ven menos cristianos saliendo a evangelizar. Uy, no me voy a esta esquina porque esta esquina es de los Dios Madre. Uy, ya me la ganaron. Vamos a otra esquina. Uy, no, esta esquina es de los testigos. Vamos a otra esquina. Uy, no, esta esquina es de los mormones. Los cristianos ya no tienen esquina o lugar donde posicionarse. ¿Sabes por qué? Porque ya no nos ven tanto en las calles hablando de Cristo. Son puntos que buscan confrontarnos con nuestro orgullo, que buscan verdaderamente edificar al cristiano. Y la palabra tiene que dar una resultante de ello. Hoy en día esos puntos han cambiado. Diversas vertientes teológicas han ingresado a la iglesia, han impactado impresionantemente en la vida de los cristianos. Como por ejemplo, la teología de la prosperidad, ¿no? La teología de la prosperidad, que habla que el núcleo de esta teología es la convicción de que Dios quiere que sus fieles tengan una vida próspera. Esto es, que sean ricos desde el punto de vista económico, saludables aún en el aspecto físico e individualmente felices. Frases como: Dios quiere bendecirte de formas poderosas. Tú eres un hijo de Dios y Dios es dueño de la plata y del oro. Él es rico, por tanto tú vas a ser rico. El evangelio no es de pobres. Hay un campeón en ti. Hay un empresario en ti. Y cuántas cosas que mueven nuestro ego y nuestro orgullo como hombres, incluso como mujeres, que pueden decir: sí, yo puedo. Sí, yo soy eso, ¿verdad? No me identifico. El propósito de Dios de llamarnos hijos de Él, hermanos, es por una pertenencia de paternidad. Entender que tú y yo somos de Él es entender que no dependemos de nosotros mismos. Dependemos de Cristo. Pero cuando vienen estas frases a atacar nuestra cabeza, lo que hacen es decir: tú no dependes tanto de Cristo. Tú también dependes de ti. También tienes cosas que Dios te ha dado. Incluso un gracioso comenzó a decir que éramos Jehová Junior. ¿Cuántos juniors acá? No se ofendan, ¿eh? Es decir, que teníamos las mismas capacidades, las mismas virtudes. Que si Él era Jehová nuestro Padre, entonces éramos Jehová Junior. Dioses pequeños. Trastocando el evangelio. Y dime una cosa, ¿eso edifica al cristiano? Eso hace que vaya en crecimiento. Eso ve bendición para tu vida. Económicamente, de repente puedes tomar una de estas frases y quizás mañana tengas el triple de lo que tienes hoy día. Pero será como la casa que fue construida en la arena. Se caerá. Mas si yo estoy en la roca, es la roca la que me sostendrá. Es la roca donde mi vida decido yo edificar mi casa, mi vida, mi ser,
mi familia, mi entorno. No creeré en palabras que jueguen con mis emociones. Creeré en palabras que afirman mi corazón en el Señor. Otro movimiento interesante es el de la fe poderosa. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Okay. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que algún hermano, yo me acuerdo que habían hermanos que me daban a veces unos comentarios, no aquí, no se asusten, otros hermanos, y me decía, hermano, tu fe no es poderosa. No, y tienes que buscar tener más fe en el Señor. Porque si hubieras tenido fe, tal persona se hubiera sanado. Si hubieras tenido fe, Dios hubiera visto la forma en la darte algo en algún problema que te hayas metido. Hermano, mi fe jamás va a poder sobrepasar la voluntad del Señor. Difícil entender esa frase, ¿verdad? Tu fe tiene un límite. Sí. ¿Sabes cuál es el límite? La voluntad del Señor. Él decide. Yo puedo creer con mi corazón. Puedo hacer cosas que muestren al Padre que yo creo en Él. Puedo mover una montaña hacia otro lado si tuvieran fe como un grano de mostaza. Pero si Dios decide que esa montaña no se mueva, hermano, no se va a mover. Hermano, pero así le clamemos, así le supliquemos al Señor. Sí, hermano. Podrás mover el corazón del Padre, pero cuando Dios determina algo, hermano, Él lo hace a su voluntad y a su forma. Eso no quiere decir que no tengamos fe. Y eso no quiere decir que la fe en el Señor es poderosa. Porque creemos en Él. Porque tomamos lo que dice Él. Pero ¿sabes cuál es el error a veces? De que escuchamos esas palabras y decimos, bueno, yo me siento menos cristiano. Yo me siento menos espiritual. Porque mi hermano me dice que no tengo fe en esto. Que por eso pasaron las cosas. Yo recuerdo algo que en su momento me dolió. Y no lloro porque me duele ahora, sino porque me acuerdo y digo, qué equivocado estaba. Cuando fallece mi padre, una persona viene, mi papá falleció de un infarto fulminante. Una persona viene y dice, lo que pasa es que ustedes no han tenido fe. Porque si hubieras tenido fe, el Señor lo hubiera levantado. Y viví con eso por mucho tiempo en mi cabeza, pensando que era un mal cristiano, aunque podría haberlo sido. Pero el concepto de fe no trata de eso, hermanos. El concepto de fe se trata de creer en Cristo. Y si Él hace su voluntad y Él decidió que ese día se vaya mi padre, fue la voluntad del Señor. Pero no es tu falta de fe la que lleva a otras personas a que no estén en este mundo o a que pasen miles de situaciones. Porque Cristo utiliza esas cosas más bien para que tu fe crezca en Él, para que tu fe aumente en Él. ¿Sabes lo que yo necesité? Es que esa persona me diga, ten fe, el Señor está contigo. Aunque no estés con tu padre, necesitaba que alguien me diga que tenga fe, que crea, porque el Dios que me dio padre y permitió que no esté, Él es el padre de todos los huérfanos. Había una palabra que era necesaria en ese momento, pero quien profetizó no me dio esa fuerza. ¿Por qué? Porque abrí mis oídos a algo que no debí escuchar, algo que no debí de atender. El movimiento de fe tuvo como un principal mentor al pastor autoproclamado profeta Kenneth Hagin. En 1917, él falleció en el 2003. Una de las características de Hagin fueron las visiones recurrentes que lo llevaban a dar una interpretación singular de algunos textos conocidos en la Biblia.
Es el caso, por ejemplo, de Marcos capítulo 11, versículos 23 y 24, donde nos dice que lo que se pide en oración, crea que ya está conseguido y concedido. ¿Eso qué nos lleva, hermanos? A que no importa la voluntad del Señor, si tú lo pides con oración, el Señor te lo tiene que dar. ¿Qué estamos haciendo con la oración? Estamos queriendo manipular a Cristo. Señor, yo vengo a orarte, vengo todos los días, me arrodillo, pido a ti. ¿Por qué no me das esto? Si tu palabra lo dice, eres un Dios mentiroso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que Él se arrepienta. Él es Dios por encima de nuestros pensamientos y conocimientos. Manipulamos a Dios con la palabra al darme lo que yo quiero, lo que yo necesito, poniendo como escudo la palabra del Señor, ¿no? Diciendo, bueno, su palabra lo dice, y si su palabra lo dice, entonces Él tiene que hacerlo. No agarremos, hermano, la Biblia para hacer cosas o interpretar cosas a nuestra conveniencia. Y perdóname si alguno se desilusiona, pero Cristo no va a hacer lo que tú le digas que Él haga. Él va a hacer lo que tiene que hacer en tu vida, porque Él te conoce aún más que a ti mismo. Otra palabra que se utiliza mucho en esas falsas doctrinas y profetas es el tema de sembrar, ¿no? Y no malinterpretemos, porque de repente mañana nos paramos aquí y decimos hay que sembrar para tal cosa y van a decir, mira la misma palabra que dijo el hermano. No, es el cambio y la interpretación que se le da a esta palabra. En esta teología, otro aspecto central e íntimamente relacionado con el anterior es el principio de sembrar. Y el texto da referencia a Gálatas 6:7. Dice, cada uno recoge lo que ha sembrado. Entonces en mi cabeza como cristiano va a estar, ok, amor, ¿cuánto tenemos en la cuenta? Tanto. Tenemos 10, ok, démosle 8. Pero amor, nos quedamos en 2, démosle 8. Ok, damos 8, ok. En el pensamiento de aquel que lo dice puede estar dos cosas. Yo sé que el Señor me va a bendecir y soy responsable con lo que Dios me pueda bendecir, pero ¿sabes cuál es la otra? Yo confío en que Dios me lo multiplicará. Y cuando tú piensas solamente en la multiplicación, estás pensando que el Señor es tu banca de inversiones. Estás pensando que el Señor tiene una tasa fija. Bueno, ¿cuánto te ha dicho el Interbank? Tanto. ¿Cuánto te ha dicho Scotia? Tanto. Ok, yo conozco uno que te la duplica. Mejor le damos a él. Tranquila, él te va a duplicar. Si tu corazón está eso, hermano, déjame decirte que estás equivocado. Estás equivocado. El Señor no es un barco de inversión, ni tampoco es para que estés seguro tu dinero en Él. Porque es por gracia que Él nos dio la salvación y nosotros todo lo que tenemos lo damos por gracia a nuestro Dios. Porque en tu corazón, si hay gratitud por lo que Él te da hoy día, lo harás. Si tu corazón está afirmado en quién es Cristo, lo harás. No necesitarás que Él te diga te lo duplico por 2, te lo duplico por 3. No. Mas la promesa está ahí. Y la promesa del Señor para el corazón correcto de seguro será. Créeme, de seguro será. Pero lo que Cristo verá es la intención de tu corazón. Pero ¿sabes lo que dicen ellos? Tú tienes que darle de manera desproporcionada, que no te preocupe el día de mañana. Llama y siembra en el Señor. Muchos saben a quiénes me refiero. Si no lo conoces, pues hay canales de televisión que hoy en día
son supuestamente cristianos. Y te dicen, siembra para tu milagro. No te preocupes, tranquilo, el Señor está escuchando. ¿Cuánto vamos en las cifras? Parece más latín, que hermano, que otra cosa. Y cuando tú lo ves te sorprendes y dices, pero ¿cómo la gente cae en eso? Y no paran de llegar los fax de las donaciones. Yo no sé si es mentira, no lo sé, pero los fax siguen llegando. Y ellos siguen agradeciendo a las personas que los fax van llegando. ¿Hasta dónde ha caído el pueblo de Dios a pensar que nuestro dinero puede hacer un milagro, hermanos? ¿Hasta dónde ha llegado el pueblo del Señor? Escuchaba a un curioso y gracioso a su vez, que decía, hasta que no lleguemos a tal monto no voy a soltar la palabra que Dios me ha dado. Yo me imagino al hermano intrigado, ¿no? ¿Qué palabra será? Mejor voy a dar porque si no, no voy a saber. Imagínate a los chismosos, wow. Habrán soltado todas las tarjetas y todo, ¿no? Pero me han dicho, yo no me voy de la iglesia hasta no saber lo que tenía que decir ese profeta. Claro. Y yo veía cómo los hermanos pasaban. Y otros diciendo, golpea la cara de Mamoa. No sé cuántos diablos hablaban ahí. Con tu plata golpea al diablo. Y veía muchos y muchos y muchos pasar. ¿Y sabes qué me preguntaba? Ojalá esos hombres puedan escuchar palabra de sana doctrina en su corazón. Y puedan escuchar la palabra de Dios y entenderla. Porque ¿sabes algo? Al pasar de los años, lo que está en un árbol, como cascarón, se pone duro, ¿verdad? ¿Cierto? Y solamente si le metes un hachazo sale la leche de adentro del árbol. Y el hachazo duele. Porque si tú quieres sacarlo de poquito en poquito, está más difícil. Ni entra tu dedo o lo que quieras sacar para poder sacarlo. Pero ¿sabes alguien que sí puede sacarlo de raíz, todas esas cosas que tenemos en nuestra cabeza y creencias que posicionamos? Es Cristo Jesús. Él nos hace ver con claridad su escritura. No para hacerte sentir mal. No porque Él quiera denigrar tu conocimiento. Sino que lo que Él quiere es que tú y yo seamos transformados, como dice Romanos, constantemente en nuestro entendimiento. Sabiendo lo que Él quiere de nosotros. Lo que Él busca de nosotros. Eso evidentemente predispone al oyente, ¿no? Incluso se ven a esos hombres como hombres intocables. Jesús caminaba con los pobres, comía con los ladrones, con las prostitutas. A veces, hermano, la posición del altar y las posiciones que tenemos cuando llegamos a Cristo y Él nos utiliza para algo, creemos de que somos diferentes. Distintos, ¿no? Hay una universidad que dice tú eres distinto, ¿no? Somos iguales ante los ojos del Señor, hermanos. Cada uno con un don diferente, cada uno trabajando para Cristo, pero iguales al final de cuentas, mirados desde el lente del Señor. Hay otros que dicen y hay otros que pregonan acerca de la mente. La teología de la prosperidad también hace que se exprese una gran herejía en este tiempo de gnosticismo, que afirma que los poderes de la mente es posible moldear la realidad de lo que vivimos. No sé cuántos han escuchado que refieren acerca del poder de la mente. Hay pastores, apóstoles, supuestamente, que hablan acerca del poder de la mente del cristiano.
Repítete 100 veces que sí puedes, que todo lo puedes en el Señor. Háblalo, menciónalo, tienes que hablarlo, tienes que mencionarlo. Y yo escuchaba algunos testimonios en los cuales decían, yo repetí las veces que el apóstol me dijo, pero al final de cuentas seguí sintiéndome igual. Es porque no es nada físico lo que podrá cambiar las situaciones del hombre, hermano. Absolutamente nada físico podrá cambiar las situaciones del hombre. Sería importante poder analizar esos aspectos en nuestra vida si hemos escuchado alguna palabra que nos ha llevado hacia ello. Y dime tú, después de escuchar esto, ¿algo de esto es interesante para nuestra edificación? Claro, me edifico sabiendo que hay doctrinas de este tipo, sí. Pero algunas de estas doctrinas nos llevarán a algo bueno. ¿Podré edificar yo mi casa y mi vida en ellas? No. Entonces, ¿qué buscan los profetas de hoy en día? No todos, ojo. Pero ¿qué buscan? Si no es que es el beneficio propio, si no es que es verse como grandes representantes de Dios, mintiéndole a la gente y engañándoles, jugando con sus corazones. Vuelve al principio, por favor, de la hojita. Y la segunda parte habla acerca de la exhortación, ¿verdad? ¿Cierto? Dice edificación y... El término exhortación proviene del griego paraklesis, que lo hablamos el domingo pasado también. Y hablábamos acerca de que este punto se puede traducir como llamamiento, consolación del Nuevo Testamento. Hay diversas referencias a este concepto y normalmente se emplea para mencionar el don de convencer o animar a través de las palabras. Esto determina que no puedo imponer el pensamiento bíblico a alguien con mis fuerzas, ¿verdad? Un hermano necesita una exhortación y no puedes agarrar y decir, bueno, ya, yo le voy a introducir como sea a ese hermano los pensamientos bíblicos. Y si se me pone bravo, yo también me pongo bravo. Pero tengo que exhortarlo. No puedes hacerlo a la fuerza. Pero quien sí puede entrar muy profundamente hasta los tuétanos, como dice la Escritura, es la palabra del Señor. Lo que tú no puedes hacer, Cristo lo puede hacer de manera directa con su palabra. Ahora, para exhortar, hay 4 acciones importantes a delimitar. Una de ellas es comunicarte. Para que tú exhortes a alguien tienes que comunicarte. Tienes que hablar con él, tienes que ver el contexto de la situación. Segundo, tienes que alentar al hermano. Tercero, tienes que convencer del error. Y cuarto, corregir. ¿Sabes? Cuando tú corriges, quien trae el convencimiento del error, muchas veces, puede que tú quieras convencer del error al hermano. Pero ¿sabes quién convence más profundamente del error? Cristo. Quizás tú lo quieras convencer, ¿no? Y estas palabras que se dan quizás busquen convencer de una manera directa con su escritura. Pero el proceso de convencer está en las manos del Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo queremos convencer a alguien, para algo nosotros convencemos quizás, para nuestros ojos. Pero alguien que está convencido en Cristo, que cometió algún tipo de error delante de Cristo, esa persona, créeme, estés o no estés, hará lo correcto delante del Señor. El proceso en el cual esa persona entienda, verá de que no es por el ojo humano que lo hace, sino porque hay un ojo que siempre nos mira, que es la mirada del Señor en nuestras vidas. Es ahí donde podemos decir la exhortación causó efecto. No nos apresuremos a veces. Pensamos que la exhortación hace efecto cuando vemos un acto bueno o 2 actos buenos de lo que ya se hacía.
pero después se vuelve a lo mismo o a oculta se realiza. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Pero lo que me trae a cotación esta palabra es que cuando la persona profetiza, esta palabra llega a convencer el corazón de la persona y que esta persona da un resultado, que es el arrepentimiento de lo que hizo. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 9, versículos 16 y 18, dice: entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Qué te quiere decir, hermano? Que muchas veces vamos a tener que utilizar la sabiduría del Señor. Estos hombres que exhortan con la palabra de Cristo, y toda persona que profetiza lo hace con sabiduría, pero no una sabiduría de la persona innata, sino la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría de Dios, para llegar a la persona, podrá desarrollar diversos aspectos de lo que la exhortación le habla. Muchas veces he entendido yo la exhortación de esta manera. Hay exhortación muchas veces que se nos da de parte de Dios con su palabra, que puede llegar a capas superficiales de nuestra vida. Pero ponemos un límite para que no lleguen a capas profundas. Lo que Dios quiere es que esas exhortaciones lleguen a tus capas más profundas. Porque llegando a capas más profundas es donde verdaderamente habrá un cambio en tu interior. Solo cuando llega a la superficie no cambia nada. Te va a funcionar unas semanas, pero no va a causar el efecto real que Cristo quiere. Y hoy en día estas palabras exhortativas son muy difíciles de encontrar aún, como los mencionaba al comienzo, en palabras proféticas. Porque es que cuando a alguien se le dice que de repente está haciendo mal delante del Señor, o tienes dos opciones: o esa persona se va porque no soporta escuchar que está haciendo mal, o esa persona se queda y hace lo correcto. Amén. Pero cuando se va una persona porque escucha que está haciendo mal, al final de cuentas, cuando estos profetas, los que hacen uso mal de la profecía del Señor, van a decir: bueno, hermanos, siembra, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento. Dime, ¿ellos van a preferir que siembren 100 o que siembren 50? 100. Pero ellos saben que si tocan esos temas, o que si hablan de la santidad, o que si hablan de esto, que si hablan del otro, media iglesia se le va a ir. Si ellos saben que no alimentan a la gente con las promesas y todas las palabras que hablan, saben que la gente se va a ir. Es por eso que es muy difícil encontrar en este tipo de iglesias proféticas de los últimos días una palabra que confronte al cristiano, una palabra que hable directamente a su conducta, a su manera de actuar, a su ser, a su vida. No quieren tocar temas que confronten a cada uno de ellos, al meditar de sus caminos. Se da lo que se quiere escuchar, se encantila el corazón con lo que hablas. Y todo esto tiene una finalidad. Es más, muchas veces hasta lo que decides. A esos predicadores que profetizan muchas cosas, no le interesa muchas veces lo que tú decidas. Cuando en realidad nos debería preocupar y orar para que aquello que fue anunciado en la palabra pueda causar un efecto del corazón que está tambaleante. Si tengo que exhortar,
porque de eso depende tu crecimiento. Entonces aquel hombre llamado de Dios a profetizar tiene que exhortar. Y si no lo hace, no te sientas bien. No te sientas quizás hasta ganador. O quizás hasta que, me salvé. No, entristécete más bien. Porque cada acto que no es exhortativo en nuestras vidas, quiere decir que seguiremos cometiendo el mismo error. Quiere decir que no me está amando como debe de amarme. Si consentimos cosas, hermano, y si estos hombres consintieran cosas y no hablaran directamente a exhortar el corazón de los cristianos, viviéramos consentidos como los niños que no son corregidos por nuestras acciones. Pero Cristo los puso para eso, para hablar y decirnos cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error o cuando nuestras acciones están siendo deliberadas y no caminando conforme Cristo lo quiere. Hoy las sensaciones eclesiásticas y los altares se mueven por ello. Y siempre se saca una palabra interesante en medio de quienes quieren corregir a estos profetas, ¿no? Los profetas que muchas veces son malos profetas o utilizan la profecía del Señor, la palabra profética, para hacer daño en los corazones. Dicen, bueno, si esos pastores que hablan de la sana doctrina y ello, ¿por qué nos juzgan tanto? Que miren su paja y no miren nuestra paja. Qué bonito verso, ¿no? Utilizar esa palabra para decir, no te metas en mi vida, primero preocúpate por la tuya. Sí, muchas veces Cristo nos manda primero a eso, es verdad, a mirar nuestra vida primero, a evaluarnos. Pero eso no quita que tú y yo podamos juzgar las situaciones que vivimos en el cuerpo del Señor. Eso no nos quita que podamos nosotros tomar y evaluar también no solo mi acción, sino también la acción de las personas que nos rodean. Y lo que hace la palabra al momento de llegar hacia nosotros es identificarnos en nuestro accionar, posicionarnos y ver dónde yo estoy andando, pero también cómo está andando mi hermano. El profeta esclarecerá el mensaje a la medida que recepciones lo cristalino de las aguas, que es el vivir en un arrepentimiento si hemos fallado nuestros pasos o nuestros caminos. Pero algo más hace el profeta. También consuela con la palabra que expande. Y la consolación es un acto de aliviar el dolor. No te lo quita, te alivia el dolor. Es lo que yo les decía al comienzo. Yo necesité que alguien alivie mi dolor, que alguien entienda en ese punto la palabra que tenía que darme y que pueda decirme en ese momento una palabra que calme mi corazón de lo turbado que estaba. ¿Y sabes a quién te llevará esa persona? Que no necesariamente puede ser un alivio físico, porque muchas veces puede haber tristeza y dolor, pero sí tu espíritu estará calmo en Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 1, versículo del 3 al 5, bendito sea el Dios y Padre, Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera en la que abundan en nosotros las aflicciones en Cristo, así abunda también el mismo Cristo, nuestra consolación.
Así que ¿quién está contigo en esos tiempos difíciles? Es Cristo. Y que esta palabra que llega hacia ti acerca de esos varones de Dios que profetizan sea claramente el extensivo a que muchas veces, hermanos, solemos apoyarnos en los hombres en tiempos de aflicción. Y sí es válido, porque entre hermanos tenemos que también consolarnos. Pero ¿sabes algo? Cuando nosotros hemos entendido en nuestro corazón que nuestras aflicciones y tribulaciones tenemos que tratarla primero con el consolador por excelencia, no tendrás problemas si algún día te falla el hombre. Porque el hombre falla, hermano. Porque muchas veces la persona que tú querías que esté contigo de repente no va a estar. Y dirás, pero es que con eso yo me consolaba. Hay un Dios que consuela. ¿Necesitarás de tus hermanos? Sí. Pero necesitamos entender que el hombre falla, hermano. Y que la consolación mayor la tenemos en nuestro Padre, quien entra en nuestro corazón a tallar siempre. Hoy en día se consuela desde los altares de un modo en que hacemos que los creyentes a veces dependan del hombre. Dios es nuestro consolador. Dios es quien toma su palabra, pero lo que Cristo hace es que Él está sin descanso mirando tu necesidad. Él está sin descanso mirando el consuelo para sus hijos. Así como también nos exhorta, así como también nos llama al crecimiento, así como también hace todas esas cosas, Él también consuela. Y las palabras que da serán propicias en el tiempo propicio, en el momento exacto, cuando tú necesites que Él te la dé. Utilizará hombres que hablarán a tu vida mediante la palabra, que te darán un mensaje de Dios, que te darán un texto que exprese tu necesidad de tu corazón. Así que anímate, hermano. Si hay algo en ti que de repente estás practicando, o situaciones que estás viviendo, o alguna aflicción, anímate. Estás a tiempo de venir a Cristo. Estás a tiempo de volver a conectarte con Él. Y si estás en medio de una aflicción o lucha, tranquilo. Hay un consolador en casa que es nuestro Señor. Es nuestro Padre. Él consuela todo lo que vivimos. Levántate de tu letargo. Sal de donde estás. Con el poder del Espíritu del Señor. Él es el único que puede despertar nuestro interior y es quien da libertad a los oprimidos y a los desvalidos. Es nuestro amado Señor. A los débiles de corazón es Cristo quien nos fortalece. Así que Él puso a personas propicias para que mediante su mensaje, hermano, mediante estas palabras proféticas puedan llegar a nuestro corazón y seguir trabajando nuestras vidas. ¿Cuántos quieren seguir el camino del Señor fielmente? Que Él siga trabajando en nuestros corazones. No permitas que la palabra del Señor se detenga en tu vida. Lucha porque cada día busques el rostro de Cristo al caminar, al andar en ti, en tu casa. Recuerda que Cristo nos dio todo esto en beneficio de sus hijos para nuestro crecimiento.